Jesucristo es el Señor, responden para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Todo el seminario de vida que algunos de ustedes que ya lo vivieron, nos quiere llevar precisamente al señorío de Jesús. Que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Y vamos a suplicarle a nuestra Madre Santísima, ella que lo hizo su Señor. Vamos a suplicarle que nos ayude también a nosotros proclamarlo Señor nuestro. Le decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Jesús y a María. A Jesús, que es nuestro Salvador, y a María, que es nuestra Madre, que nos lo regaló, que nos lo dio para salvación nuestra. Vamos a meditar ahora en un tema muy bonito: María peregrina llena de gracia. ¿Cómo se llama el tema? María peregrina llena de gracia. El Santo Padre Francisco nos ha invitado en este año que va a cumplir 2025 años del nacimiento de Jesucristo, y nos ha invitado a reflexionar de manera especial en ese gran acontecimiento de la encarnación. Cómo Dios nos amó tanto que nos envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él nos condujera a la casa del Padre. Esa es la misión de Cristo: llevarnos de regreso a la casa del Padre. Nosotros que por el pecado nos habíamos perdido, Jesucristo quiere mostrarnos el camino de regreso a la casa del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces fíjate, un peregrino, esa es la diferencia entre un peregrino y un vagabundo. El vagabundo no sabe a dónde va. Él se queda donde se le hace noche. En cambio el peregrino no. El peregrino sabe de dónde viene y a dónde va. San Agustín, ¿qué nos decía? De Dios salimos y a Él tenemos que volver. A ver, repita, aprendas esta frase de San Agustín. De Dios salimos y a Él tenemos que volver. Otra vez, porque este no se lo ha aprendido. De Dios salimos y a Él tenemos que volver. Por eso nosotros somos peregrinos y vamos peregrinos hacia la casa del Padre. ¿A dónde vamos, peregrinos? ¿A dónde vamos, peregrinos? No estamos perdidos. Nosotros sabemos a dónde vamos y vamos hacia la casa del Padre. El Papa Francisco nos invita a ser peregrinos de la esperanza. Nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? Que vamos a tener vida eterna, que vamos a participar de la gloria de Dios, que vamos a vivir en la casa del Padre. Jesús nos hizo una promesa muy grande. ¿Y cuál es la promesa que nos hizo? Yo les voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre. Y esa promesa Él no la va a cumplir. Por eso nosotros somos una iglesia peregrina que va a la casa del Padre. A ver, yo voy a decir iglesia peregrina y usted va a decir hacia la casa del Padre. Iglesia peregrina. Iglesia peregrina. Iglesia peregrina. A ver, alcen la mano todos aquellos que se quieran ir al infierno. Ándale. ¿Verdad que nadie quiere irse al infierno? Todos queremos llegar a la casa del Padre. Y para llegar a la casa del Padre tenemos que poner el ejemplo, nuestros ojos en María. María es una peregrina llena de gracia.
En el tema anterior que les compartí, les decía lo que es la gracia. La gracia es el amor benevolente de Dios que se derrama sobre nosotros. ¿Para qué? Para llenarnos de fuerza y así poder llegar a la casa del Padre. Lo que nosotros no podemos, con la gracia de Dios sí que lo podemos. Había un hombre que se llamaba Nicodemo, y Nicodemo pensaba que la gente no puede cambiar. Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios. Pero Nicodemo ya era viejo, ya era mañoso. Fíjate, la gente vieja se hace mañosa. Gracias a ustedes, ninguna de ustedes es mañosa, ¿verdad? Porque son pura muchachona. A ver, dile a la que está a tu lado: qué muchachona estás, ¿verdad? Mi mamá tenía 90 años y decía: las muchachas de mi edad. Era como ella decía. Ella no decía que estaba viejita, decía: las muchachas de mi edad. Tenía 90 años. Oiga, fíjese, este Nicodemo, él pensaba que el hombre no podía cambiar. De hecho, el mundo te enseña que los hombres no cambian, que las personas no cambian. El mundo tiene un refrán que dice: árbol que crece torcido. Y así te hacen creer que tú no puedes cambiar. Pero yo lo que le digo a la gente: hey, no sean menso. Fíjate qué bonito consejo, siempre doy ese consejo. No sean menso, tú no eres árbol. Porque, ay, yo no puedo cambiar porque árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Hey, tú no eres árbol. Luego, ¿qué te dicen? Puerca que traga huevos, aunque le quiebren el hocico, se los vuelve a tragar. No hay de esas puercas guzgas que hay en los ranchos, ¿verdad? Y que den que ni golpeándoles el hocico se les quita la maña. Oiga, usted no es puerca, ¿verdad que no? Aunque unas de ustedes a veces sienten medias puercas, medias cochinas, pero no somos puercos, no somos cochinos, somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Y los hijos de Dios sí cambian con la fuerza y el poder de Dios. Dale un abrazo a tu Señor. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, sí cambian con la fuerza y el poder de Dios. Porque Él nos da la gracia, nos da el Espíritu Santo. Créeme, Nicodemo, le dice Jesús, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. El viento sopla donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que ha nacido del Espíritu. Anda, Dios me da la gracia para cambiar. Tú eres una mujer y a lo mejor has tenido experiencias negativas, y esas experiencias negativas te han endurecido el corazón. Pero te doy una buena noticia: hay un cambia corazones. Ay, hijo de la guayaberita. Dile, a ver, dile a la que está a tu lado: hay un cambia corazones. Y aunque los sufrimientos de la vida te hayan endurecido el corazón, el Espíritu Santo te cambia el corazón de piedra y te da un corazón de carne para que puedas cambiar. Oye, fíjate lo que te da el Espíritu Santo. Me da un corazón de carne para que yo pueda amar como Dios ama. Y allí se obra la transformación. Mire, el evangelista San Lucas es el historiador de Dios. En los evangelios, él se manifiesta como un gran historiador, un investigador muy minucioso. Pero a diferencia de los historiadores del mundo, fíjate lo que hacen los historiadores del mundo. Los historiadores del mundo solamente te cuentan la vida de gente importante, de los poderosos, de los ricos, de los reyes. Fíjate, la gente importante, los historiadores del mundo solamente hablan de la gente importante. Y fíjate, San Lucas,
¿De quién nos habla? Él nos habla en su evangelio de la historia de dos mujeres, María e Isabel. Las dos mujeres humildes, las dos mujeres sencillas, María y su prima Isabel. No eran ricas, no eran poderosas, no eran famosas a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios eran muy importantes. Y Lucas, que es el historiador de Dios, nos habla de esas mujeres. Al mundo no le importan los niños. Fíjate, en la historia no salen los niños. Solamente sale Pancho Villa y Venustiano Carranza y pura gente que hace guerras y mata gente. Esos son los que aparecen en la historia. ¿Y Lucas de qué te habla? De dos niños que son primos, de Jesús y de Juan el Bautista. De Jesús, que lleva alegría antes de nacer a su primito que está en el vientre de su madre. Y de eso te habla el evangelista San Lucas. ¿Qué nos muestra San Lucas como historiador? Que mientras que la historia del mundo lleva un rumbo, la historia de Dios lleva otro rumbo. Y Dios va salvando al mundo, no con los poderosos, no con los grandes, no con los fuertes, no, sino con los humildes y los sencillos. Y eso es lo que te habla el evangelista San Lucas allí en el capítulo 1, en el verso 38. Dios va conduciendo la historia del mundo con esos sencillos que no cuentan a los ojos de los poderosos. Mire, comienza el evangelio de San Lucas narrándonos cómo el ángel Gabriel le presenta el proyecto de Dios a la Santísima Virgen. María es una muchachita, 15, 16 años, una muchachita de pueblo. Nosotros diríamos una rancherita. Eso era la Virgen, una rancherita. Y a esa rancherita Dios le propone nada menos que ser la madre del Salvador del mundo. Y ella se queda extrañada. ¿Cómo va a suceder eso? Y el ángel explica: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. Y entonces fíjate lo que hace el ángel. El ángel le revela a María qué es lo que ha pasado con su prima. María no sabía. María vivía en Nazaret, a 120 kilómetros de donde vivía Isabel. En Carem se llamaba el pueblito de Isabel. 120 kilómetros. Para nosotros ahorita pues eso es poquito, porque vamos en un coche o vamos en autobús. Pero antes todo se hacía a pie o en burro. Los pobres lo más que podían tener era un burro, pero generalmente caminaban a pie. Entonces tú imagínate caminar 120 kilómetros a pie. Normalmente uno se hace, si vas a buen paso, te hace 7 kilómetros por hora. Ahora sácale la cuenta. Ahora piensa que María era mujer y que María no iba solo, sino iba en una caravana donde había más mujeres, incluso iban niños. Todo lo que duró en ir hasta tu prima Isabel. Pero el ángel le revela: ahí tienes a tu parienta Isabel. Ella, que era estéril, ya va en el 6º mes del embarazo. Y entonces María, conociendo el proyecto de Dios, ¿qué va a exclamar? Fíjate lo que te dice el verso 38 del evangelio de San Lucas. Lucas 1:38. María respondió: yo soy la sirvienta del Señor, que se cumple en mí tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Fíjate, María es la llena de gracia. ¿Por qué María, aún sabiendo que aceptar el proyecto de Dios era poner en riesgo su vida,
¿Por qué María fue capaz, de siendo una muchachita, de decirle sí a Dios? Porque Dios la llenó de su gracia. ¿Se acuerdan que le decía a San Pablo: te basta mi gracia, te basta mi gracia? Porque mi gracia es el amor mío que te hace fuerte y te capacita para hacer mi voluntad, para vivir como yo quiero que vivas. Entonces fíjate, María era la llena de gracia. Así la saludó el ángel: Jaire, que jaritomere María, Joquirion metasú. Así le dijo el ángel: Dios te saluda, María, el Señor, la llena de gracia, el Señor está contigo. Así la saludó. Y por eso María, como está llena de gracia, es capaz de decirle al Señor: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Dile a Dios: Señor, dame tu gracia. A ver, pídeselo, no seas atarantadita, ándale, despierta, despierta, despierta. Porque luego se me atarantan, pues, hijas de mi alma. Oiga, no pierda la oportunidad. Despierte. Oiga, fíjese, ¿qué le vas a decir? Señor, dame tu gracia, para que al igual que María, yo pueda decir: hágase en mí según tu palabra. ¡Ay, qué hermoso! Lo que le dijiste al Señor: hágase en mí según tu palabra. A ver, hace la mano todas las casadas. Y fíjate lo que les dice la palabra de Dios: mujeres, amen a su marido. ¡Ay, hijo de la guayaberita! Ese viejo timbón, enojón, sinvergüenza. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Ama a tu marido. Mujeres, amen a sus hijos, condúzcanlos por el camino del bien, edúquenlos, protéjanlos, cuídenlos. Fíjate lo que le estás diciendo al Señor: hágase en mí lo que tú mandas. Entonces, ya de ahora en adelante ya no vas a hacer lo que tú quieras. Tú que eres media berrinchuda y ya ves cómo te pones, ¿verdad? Chiquitita, nada de berrinchuda ya. Ahora, ¿qué va a hacer? Lo que manda Dios. ¿Qué manda Dios? Que sea obediente y respetuosa con sus papás. ¡Ay, hijo de la guayabera! Fíjate lo que te está metiendo la gracia de Dios. Porque María está llena de la gracia de Dios. Y tú, lleno de la gracia de Dios, tú puedes responder lo mismo: hágase en mí según tu palabra. Oiga, pero ¿qué pasó después de eso? Cuando María se comprometió con Dios a hacer su voluntad, ella parte inmediatamente, presurosa, te dice el verso 39. Entonces María se levantó y se dirigió presurosa a las montañas de Judea. Fíjate, María corre al encuentro de su prima que vivía en Judea. Ella, que vivía en el norte, en Galilea, se va a otra provincia, a la provincia de Judea, a otro estado, ¿verdad? Y corre presurosa, ¿a qué? A ayudarle a su prima. En nosotros, las familias católicas, las familias cristianas, se acostumbra que cuando una mujer se va a aliviar, la mamá va a ayudarle. Y va a ayudarle en esos trances últimos del parto. ¿Por qué? Porque ya una mujer que está a punto de dar a luz no puede ya hacer muchos movimientos, no puede hacer muchas cosas. Isabel ya llevaba 6 meses, ya se iba a aliviar. Y María corre presurosa a ayudarle. Fíjate, María no se sintió bien famosa. Ay, yo voy a ser la madre de Dios, la madre de Jesucristo. Ay, que vengan a servirme. No. Fíjate, María se hace servidora y va corriendo a ayudar a su prima Isabel. Así te dice, corrió presurosa a las montañas de Judea, que era donde vivía su prima Isabel. ¿Qué dice allí? Entró en casa de Zacarías, verso 40. Entró en casa de Zacarías, saludó a Isabel
Y cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Fíjate lo que pasó en este texto. En primer lugar, María concibe por el Espíritu Santo aquel que era la esperanza de muchos. El pueblo de Israel que estaba esperando la llegada del Mesías. Y ella, por obra del Espíritu Santo, concibió aquel que era la esperanza. María estaba esperando al Salvador. El pueblo de Israel estaba esperando al Salvador. Isabel estaba esperando al Salvador. Cuando María va en auxilio de su prima Isabel, ¿a quién lleva en su vientre? Aquel que es el cumplimiento de las esperanzas del pueblo. Aquel que va a ser realidad la promesa del Padre, el que nos va a dar el Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa, te lo dice el Evangelio. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Todavía el Espíritu Santo ni se conocía. Y ya Isabel queda llena. ¿Por qué? Porque está ya recibiendo aquel que puede dar el Espíritu Santo. Y fíjate qué es lo que hace el Espíritu Santo. Produce alegría, produce gozo. El niño salta de gozo. Dicen, a ver las mujeres, ¿quiénes han tenido niños? A ver, alcen las mujeres. ¿Sí es cierto que los niños dan pataditas en la panza? O de regales un balón para que jueguen al menos, ¿verdad? Bueno, entonces, pero dicen que esa es una realidad. Y que Isabel sintió como Juan comenzó a dar pataditas allí en su estómago, lleno de gozo, lleno de alegría. ¿Por qué Juan se alegró? Porque recibió la visita de aquel que era el cumplimiento de la promesa. Pero fíjate lo que hace el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo le reveló a María que su prima estaba embarazada, y a pesar de que ella era estéril y además vieja, ya tenía 6 meses de embarazo. Fíjate lo que hace el Espíritu Santo con Isabel. ¿Sí se fijaron? Isabel quedó llena del Espíritu Santo y descubrió qué era lo que llevaba María en su seno. Ella no sabía que María estaba embarazada, pero el Espíritu Santo se lo hace sentir. ¿Y cuál es su exclamación? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? Fíjate que no dice la madre de este niño, la madre de tu hijo. No, la madre de mi Señor. El Espíritu Santo le reveló que ese niño era nada menos que el Señor de señores y el Rey de reyes. Nada menos, chiquitita, ¿qué quieres más? Oye, ¿se da cuenta? ¿Y eso quién lo reveló? ¿Lo reveló el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se lo hizo sentir a Isabel, y esta exclamó llena del Espíritu Santo: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Por eso cuando la Virgen de Guadalupe llegó a México a visitarnos allá en el año de 1531, los mexicanos así nos sentimos. ¿Quiénes somos nosotros los mexicanos para que la madre de nuestro Dios venga a vernos? Fíjate, nosotros como Isabel también sabemos de nuestra pequeñez, de nuestra indignidad, pero el amor de Dios es así. Aunque nosotros seamos pequeños, aunque nosotros seamos indignos, Él viene a visitarnos y a traernos al Salvador. María trae al Salvador. Y entonces, fíjate cómo Isabel hace una bienaventuranza. ¿Y cuál es la bienaventuranza que dice?
dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra de Dios. Fíjate, dichosa tú, porque has creído. Tú eres bendita entre todas las mujeres, porque llevas al fruto bendito. ¿Por qué María es bendita? Porque ella trae al bendito en su seno. Y nosotros lo decimos también en el Ave María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Nosotros le agregamos Jesús, aunque Isabel no dijo Jesús, ella nada más dijo bendito el fruto de tu vientre. Y entonces hace esa profecía: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Oiga, fíjese qué bonita profecía también para nosotros. Si tú eres una mujer de fe, si tú eres una mujer que cree en la palabra del Señor, se va a cumplir todo lo que se te anuncia. ¿Y por qué se va a cumplir? Porque el que promete es fiel. Dios es fiel y Él no sabe fallar, y lo que nos promete lo cumple. Pero ¿qué se necesita para que Dios me cumpla? Se necesita creer y esperar. La esperanza me hace anhelar esa promesa y me mantiene fuerte y vigoroso en el transitar de la vida. ¿Por qué? Porque esa es la función de la esperanza: es hacer que mi corazón siempre esté ardiente y mi mente allá en la meta hacia donde voy caminando. Oiga, qué hermosa enseñanza te da el evangelista San Lucas en estos primeros versos de su evangelio. Fíjate cómo exclamó María. María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sierva. En adelante me felicitarán todas las generaciones. Palabra de Dios. Dios pone su mirada en la humildad de su sierva. Tú tienes que ser una mujer humilde. No tienes que ser una mujer soberbia y arrogante, porque Dios se fija en los humildes. Porque solo los humildes pueden entender el proyecto de Dios. Acuérdate de aquella oración tan hermosa, nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, cómo Jesús se puso a alabar al Padre. Y en su alabanza, ¿qué le dijo al Padre? Padre, yo te alabo, porque tú eres el Señor del cielo y de la tierra, y has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a los humildes y a la gente sencilla. Por eso, Padre, yo te alabo, dijo Jesús. Oye, ¿cuál es el actuar de Dios? Cuando yo soy soberbio y arrogante, Dios no me puede ayudar, porque no confío en Él, confío en mis fuerzas. Cuando yo pongo mi confianza en el Señor y cuando yo clamo a Dios, es entonces cuando Él me tiende la mano. Acuérdate de San Pedro. San Pedro era un pescador, sabía nadar, pero cuando se comenzó a hundir, porque él se llenó de dudas y se llenó de miedo, él le clamó al Señor: Señor, sálvame. Fíjate, Pedro no confió en su fuerza, no confió en su destreza, confió en el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Le extendió la mano y lo sacó del agua. Anda. ¿Cuántas veces has sentido tú que te hundes en la vida? ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes con los problemas que te suceden? Me encontraba por ahí la historia de una muchacha. Esta muchacha tuvo tantos problemas en la vida y ella sentía que las cosas no le resultaban.
Es más, ponía su afán en solucionar sus problemas, pero en cuanto solucionaba un problema parecía que aparecían otros 10 problemas. Hasta que llegó un momento en que aquella muchacha se desesperó, estaba toda deprimida, angustiada, y fue a platicar con su papá. Su papá era el chef de un restaurante y le escuchó sus lamentos, escuchó sus cuitas y le dijo: ven conmigo a la cocina. Y pasaron a la cocina y el señor puso 3 recipientes con agua a hervir. Cuando el agua comenzó a hervir, en un recipiente puso una zanahoria, en otro recipiente puso un huevo y en otro recipiente unos granos de café. Después de que dejó hervir un tiempo, le dijo a la hija: anda, ven. Apagó la lumbre de la estufa y le dijo: ¿qué ves? Oh, pues veo una zanahoria, un huevo y café. Y entonces le dijo el papá: qué bueno, ahora toca la zanahoria. Y tocó la zanahoria y estaba ya bien suavecita. Y ahora toca el huevo, pélalo. Y le quitó la cáscara y el huevo estaba duro. Y entonces le sirvió una taza de café. Y entonces ella de un sorbo saboreó aquel café tan bueno y respiró su aroma. Y le dijo: ¿te has fijado lo que ha pasado? Los 3, la zanahoria, el huevo y el café, han enfrentado el mismo elemento, el agua hirviendo. Pero fíjate lo que pasó. El agua hirviendo hizo que la zanahoria se volviera blanda, hizo que el huevo se pusiera duro, y solamente el café fue el único que fue capaz de transformar el agua. Y entonces ella preguntó: ¿y eso qué, papá? Él explicó: los 3 elementos han enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero han reaccionado de manera diferente. La zanahoria llegó al agua siendo fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se ha vuelto blanda, débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua siendo frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se ha endurecido. Los granos de café, sin embargo, son únicos. Después de estar en el agua hirviendo, el agua no los cambió a ellos, sino el café cambió al agua. Ahora le preguntó el papá: ¿tú cuál eres? ¿La zanahoria, el huevo o el café? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor la tocan, se vuelve frágil y pierde su fuerza y su vigor, pierde su esperanza y su fruto. O eres un huevo que comienza con un corazón maleable, posees un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido, te has vuelto dura y rígida y además amargada. Pues o eres igual que el café, que transformas el agua, el elemento que te causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se pongan peor, tú vas a reaccionar mejor y haces que las cosas a tu alrededor cambien. La pregunta es: ¿tú qué eres? Ante los problemas y ante las dificultades de la vida, ¿te has vuelto débil? Ante las decepciones, ante los fracasos, ¿se ha endurecido tu corazón? ¿O qué ha pasado contigo? Esa adversidad, ese ambiente negativo,
lo has transformado. Porque eres una mujer como María, llena de gracia. Porque vas como María, confiando en el Señor. Porque vas como María, llena de esperanza y de gozo, sabiendo que el ángel del Señor no le mintió. Y que el Espíritu Santo descendió sobre ella, y el poder del Altísimo hizo que el Espíritu Santo se encarnara en ella. Anda, el ángel de Dios tampoco te miente a ti. Tú puedes hacer que el poder del Altísimo haga que Jesús se encarne en ti, y que tú sientas esa fuerza y ese vigor para enfrentar la adversidad, y que tú te llenes de valor para enfrentar todo aquello que produce miedo. Y entonces todo ese ambiente negativo lo puedas transformar. Les quiero poner como ejemplo a Santa Rita de Casia. Les aconsejo vean su película. Santa Rita de Casia se casó con un sicario, no de los de ahora, del cártel Nueva Generación. No. En su tiempo no existía ese cártel, pero había otros igual de malandras que estos, igualitos. Fíjate. ¿Y qué hizo Santa Rita? Logró que su esposo se convirtiera con su oración, con su sacrificio, con sus lágrimas. Y no solamente lo transformó a él, sino a la familia de él y a la familia de sus enemigos. Hizo que dos cárteles se convirtieran. ¡Ay, hijo de la guayabera! Está buena la película, se la recomiendo. Ándele, Santa Rita de Casia, búsquela. Y va a ver cómo usted va a ver en esa mujer que al igual de María estaba llena de gracia. Y su peregrinar en la vida fue un peregrinar lleno del poder de Dios, porque estaba llena de esperanza. Mi esposo se va a convertir. ¿Cuántas de ustedes piensan que su viejo ni vuelto a nacer? Ay, hijo de la guayabarita. Ese ni vuelto a nacer. Anda. Pero si tú te dejas llenar de la fuerza y del poder de Dios, de la gracia del Altísimo, lo que te parece imposible lo vas a lograr. Así es el Señor. Así es de maravilloso. Y ya me dijeron: padre, cállese la boca ya que se le acabó el tiempo. Así es que póngase de pie y vamos a orar tantito. Ándele, póngase de pie, ponga su mano aquí en su corazón y le vas a decir: Padre Santo, Padre del amor hermoso, al igual que María, yo también quiero estar llena de gracia. Yo también quiero experimentar tu poder en mi vida para caminar por esta senda que me has trazado, llena de esperanza. La esperanza cristiana que me hace mirar tu casa como mi casa, que me hace contemplar tu gloria como mi gloria, que me hace sentir ya desde ahora la vida eterna, me llena de vigor y de fuerza para enfrentar las adversidades de la vida. Padre, no te pido que me quites los problemas, sino que solo me des sabiduría, fuerza y gracia para encontrarle solución. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, y por la intercesión amorosa de María, mi Madre Santísima. Amén. Cantamos todos, ándele.